¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a empezar el día con un poco de noticias y vamos a ver qué es lo que ha pasado en Argentina. Hay algunos temas importantes. Nosotros pensábamos, vamos a hacer una introducción de esto y muchos pensábamos que era imposible que Argentina en algún momento llegara a tener una libreta alimentaria como la tiene Cuba. Pero bueno, lo pidieron, allí lo tienen. La realidad es esa. Eh, el análisis que podemos hacer de esto es que básicamente la incapacidad de los políticos de generar puestos de trabajo lleva a esta caridad, ¿no? Que vista desde el punto de vista de aquellos que piensan, ¿sí? A estas cuestiones, la caridad es básicamente un acto de prepotencia por parte de aquellos que tienen cierto poder y que lamentablemente la ejercen. Esto lo conozco porque yo nací en un pueblo muy pequeño, en el norte de Córdoba, en San José de la Salina, y cuando los gobernantes querían ganar, los gobernantes de turno, de hecho hay algunos personajes de mi pueblo que han estado durante 20, 30 años, yo no sé cuántos años han estado, lo que hacían era repartirle comida a los pobres, ¿sí? O darle un pequeño incentivo de dinero para poder ganar las elecciones. Yo creo que es esto, esta caridad ejercida desde el poder, ¿no? Es un poco también crear esa mística de que ese hombre poderoso, bondadoso, es el que me ha ayudado y por lo tanto le debo una lealtad eterna. Es lo que sucede con los partidos políticos normalmente, es decir, los partidos políticos, sean de derecha, de izquierda, radicales, peronistas, todos han partido de la base fundamental de crear esa pequeña o esa estructura que les permite mantenerse a lo largo del tiempo. Yo creo que esta visión, ¿no? Lamentablemente estamos viendo y comparando, miren, esta tarjeta alimentaria con la tarjeta alimentaria cubana. Es lamentable lo que está sucediendo en Argentina, pero bueno, esto no es más que un capítulo de una serie de más de 40 años donde el sistema, ¿sí? Ha fracasado básicamente en los países en subdesarrollo donde los políticos no son, sino que son un resorte nada más de una estructura totalmente corrupta. No podemos llamarlo de otra forma. Por lo tanto, hoy Argentina tiene la desagradable noticia, ¿sí? De contar con una tarjeta alimentaria. Algo que pensamos que había desaparecido, pero que regresó. Vamos a las noticias de... Ahora vamos a hablar de los inconvenientes que tiene Latinoamérica, es decir, esto es... y que lógicamente nos tiene a nosotros como... en cierta medida yo creo que Argentina no ha llegado a tanto porque hay una cierta contención y muchos hablan de no, es un cierto partido político, es otro partido político, pero la realidad no es que es un partido político, es cuestión de tiempo, nada más, de que suceda lo que está sucediendo en Chile, lo que sucede en Bolivia. Y estos dos puntos son puntos especiales, porque hoy Argentina tiene a un refugiado que es Evo Morales, que está en Argentina, y que dice barbaridades producto de la ignorancia que tiene. Y es decir, hay dos libros dentro de la política, dentro de este sistema. Unos hablan por derecha y otros hablan por izquierda. Pero ustedes fíjense que tanto por izquierda como por derecha, todos llegan al mismo resultado, es decir, llegan a estas cuestiones poco inteligentes de la población que muchas veces reacciona de forma violenta, destruyendo todo aquello que han construido con sus propios impuestos, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos a Chile con Piñera, un hombre aparentemente de la derecha, y a Evo Morales, del otro lado, en Bolivia, un hombre supuestamente de la izquierda, de los hombres rojos, podríamos decir, que dicen y hacen barbaridades. Es decir, además de decir barbaridades, hacen barbaridades. Bolivia pidió al gobierno argentino repudiar los dichos de Evo sobre milicias armadas. Realmente que un político a esta altura del partido diga
que tienen que existir milicias armadas es realmente propio de un país subdesarrollado, mientras en los países del primer mundo están, ojo, no en todos los países del primer mundo, muchas veces algunos se equivocan y miran al norte, pensando que esos son únicamente, o los más conocidos, los países del primer mundo, cuando en realidad son países nórdicos, los países del primer mundo, donde están prácticamente pensando en hacer desaparecer los ejércitos o las fuerzas armadas, pero bueno, eso tiene es decir, la causa de todas esas decisiones está basada fundamentalmente en políticas que hacen que la sociedad vaya mejorando desde abajo para arriba y bueno, no existan estas diferencias tan abismales, ¿no? Bueno, realmente creo que lo de Evo es lamentable. En cuanto a Patricia Bullrich, Bullrich dice que Fernández es presidente porque pactó la demolición de la causa Irán. Bueno, Patricia Bullrich dice cualquier cosa. Vaca muerta, ¿cómo tener rentabilidad en dólares? Mientras el presidente Fernández le pide a los argentinos que ahorren en pesos. ¿Ustedes qué piensan? Es lamentable, es decir, es imposible, el peso como moneda no existe. Argentina no tiene ni la Reserva Federal, que es la que crea los billetes, los dólares en Estados Unidos, ni tampoco tiene la posición dominante que tiene el dólar a nivel internacional, que es la moneda de cambio, y que por lógica, lamentablemente, Argentina no lo tiene y por lo tanto tampoco tiene la industrialización para poder generar puestos de trabajos. Entonces, ¿qué hacen? Nuestros inteligentes políticos simplemente generan una tarjeta alimentaria. Bueno, algo totalmente inédito en el siglo XXI, en la cual los políticos todavía están aplicando políticas del siglo XV aproximadamente, ¿no? Bueno, son cosas que suceden en el mundo. Acá tenemos, dice, video inédito probaría que el avión ucraniano fue derribado por 2 misiles en Irán. Esto muestra también a las claras la decadencia que tienen los sistemas actuales, es decir, este inconveniente, esta incompatibilidad y la llegada al poder de personajes totalmente nefastos. Vamos a decir que esto no podemos culpar a los políticos, es el sistema que ha generado todas estas cuestiones. Cuando todos nos levantábamos en enero pensando que y diciendo feliz 2020, este 2020 va a ser espectacular, al otro día cada uno había agarrado su propia creencia y había empezado a pedirle a cada uno tiene su propio enviado en la parte de arriba y que el mundo no se termine porque, bueno, ya está, es decir, no tiene sentido. Para eso, todos sabemos que para eso existe Bitcoin. Bueno, la mega devaluación argentina impactó negativamente al turismo en Uruguay. Esto no hace falta que lo diga un diario, eso se da cuenta cualquiera. Es decir, si los argentinos que están acostumbrados a ir a Uruguay a vacacionar no tienen dinero, se terminó la historia. Es decir, obviamente que no. Violencia narco, ¿cómo será el despliegue de gendarmes y policías en Santa Fe? Esto realmente es una vergüenza para cualquier gobierno, pero esto no es más que la decadencia de 40 años de personajes nefastos en el gobierno, 40, 50, 60 años que se han sucedido durante mucho tiempo y bueno, esto es lo que tenemos. Causa AMIA, están pretendiendo, es decir, se están peleando por ver quién o qué sucedió con el fiscal Nisman, pero nos pongamos a pensar y a reflexionar que todavía no podemos resolver la causa AMIA. Es decir, habrá que esperar otros 20 o 30 años más, salvo que tengamos la suerte de que los argentinos en su totalidad adopten Bitcoin y todos estos personajes que estamos actualmente acostumbrados a verlo todos los días, se estén buscando un trabajo. Posiblemente, no creo que todos estos personajes que tenemos hoy en la política puedan estar nuevamente en la política cuando realmente la política sea una profesión, por decirlo de algún modo. Ustedes fíjense, acá voy a hacer un hincapié en algo. Ustedes fíjense que para ser camionero, para ser colectivero, se requiere por lo menos haber hecho un curso, ¿sí?, de conducción
y haber adquirido el carnet de conductor de camiones, de autos, depende si sos taxista, pero para ser político no te hace falta absolutamente nada. Y así es como los políticos que tenemos, ¿no? Obviamente, si no les exigen absolutamente nada, vamos a ver que los políticos, es decir, la política es algo muy importante a tener en cuenta, pero que lamentablemente en un país desarrollado como el nuestro no funciona porque llegan al poder y el sistema tal cual está armado es tan corrupto que terminan sucediendo todas estas cosas. Precios cuidados. Intendente bonaerense acordaron un control amigable a supermercados. ¿Qué podemos decir de esto? Es decir, los precios cuidados. Es decir, todos sabemos que cuando un gobierno se entromete en la oferta y la demanda, y normalmente quieren imponer determinados precios por parte de los políticos, ¿qué sucede? Sucede algo que siempre ha sucedido, que se llama desabastecimiento. Es decir, muy simple, los comerciantes deciden no vender ciertos productos porque no les generan rentabilidad. Sin tener en... Ahora vamos, sí, ya vamos a hablar del 30% para aquellos que hacen turismo. Es decir, toda esta cuestión solidaria no tiene sentido. Es una cuestión de tiempo que esto va a caer. Bueno, queridos amigos, los dejo aquí. Hacemos una pequeña pausa y ya vamos a analizar, vamos a desglosar, vamos a tomar 2 o 3 noticias, las vamos a desglosar y vamos a hablar, vamos a ver qué surge o cuáles son las opiniones. Espero que si les gustó el video, le dejen un like o lo compartan con sus amigos. Esta pequeña reflexión que hacemos, vamos a tratar de hacerlo por lo menos 2 o 3 veces por semana para estar informados. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos próximamente. Chao.